a todos, bendiciones, que la paz sea con todos ustedes y que la gracia del Señor siempre esté acompañándolos a ustedes y a sus familias. Bueno, el tema que hoy vamos a tratar es muy interesante, muy hermoso. Es una de las parábolas que Jesús compartía a las personas. Conocemos que Jesús transmitía la enseñanza de la palabra de Dios mediante parábolas para que la gente pudiera entender. Eso lo profetiza Isaías, que Jesús iba a enseñar mediante parábolas, porque a veces las personas no entendían qué era el mensaje que Jesús en realidad quería transmitir. Entonces Jesús les enseñaba por parábolas, mediante ejemplos gráficos, para que la gente pudiera entender el mensaje de la palabra de Dios. El tema que hoy vamos a tratar se llama La oveja perdida, Jesús el buen pastor. La base bíblica lo encontramos en Lucas 15, 1 al 7 y en Juan 10, 1 al 18. Pero el versículo que nos va a acompañar en todo este relato, en toda esta parábola, se encuentra en Deuteronomio 7, 21. Vamos a abrir en nuestras Biblias en Deuteronomio 7, 21. Dice: No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Aquí Moisés nos relata, nos dice que no debemos de desmayar, no debemos de temer las tempestades que están en el mundo, no debemos de tenerle miedo a las pruebas, a las tentaciones que Satanás nos pueda poner, porque Dios está en medio de nosotros. Y aquí dice que Dios es grande y temible. Esto se parece a como dice en Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Entonces, si Dios es grande y temible, ¿por qué hay que tenerle miedo a la prueba, al problema, a la enfermedad, a las tentaciones, a la angustia? Si Dios está en medio de nosotros, Dios grande y temible. Más bien, el mundo, las pruebas y todo lo que Satanás nos quiere poner debe tenernos miedo a nosotros, porque Dios está con nosotros, delante de nosotros, día, tarde, noche, segundo, minuto, en todo momento Dios está pendiente de nosotros. Y eso lo vemos también en Jeremías 1:5, que Él nos cuida desde el vientre de nuestra madre. Él está en medio de nosotros siempre. Entonces, vamos a abrir en Lucas 15 del 1 al 7 para poder aprender la parábola de la oveja perdida. Dice: Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: los pecadores reciben, y con ellos comen. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, y si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentre, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Qué hermosa parábola vemos aquí en Lucas 15, del 1 al 7. Vemos primero que se acercaron los fariseos y los escribas, murmuraban. Vemos que en toda la vida de Jesús siempre existieron artimañas del enemigo. Siempre existieron esos obstáculos. Los famosos fariseos, escribas, levitas, saduceos, etc. Existieron muchos maestros de la ley. Ellos se creían los muy, porque sabían toda la palabra del Señor, sabían todas las leyes de Moisés. Entonces se acercaron a Jesús. Ellos tenían envidia, celos, orgullo, porque veían que todas las personas se acercaban a Jesús y querían escuchar su mensaje, y las personas no iban con ellos. Entonces ellos tenían envidia. Vamos a conocer un poco qué son los fariseos, escribas, levitas y saduceos.
Los fariseos eran los encargados de enseñar la palabra de Dios a la gente y se avanzaban en las leyes de Moisés. Los escribas, los que se dedicaban a escribir a mano copias de la Biblia y los que transmitían el mensaje por escritos. Los levitas, ellos trabajaban en el templo y se encargaban de limpiar y cuidar el templo y todas las cosas que habían dentro de él. Los saduceos, ellos eran autosuficientes y negaban la intervención de Dios en algunos puntos de su vida. No creían en la resurrección, no creían en el mundo espiritual, o sea, en los ángeles, en los demonios y todo eso. Eran más preocupados en lo político que en la religión. Esa era la diferencia entre los cuatro. Entonces, vemos que ellos murmuraban siempre con Jesús y vemos que por envidia, celos y orgullo, ellos hicieron un complot para matar a Jesús. Entonces, ellos les dicen, comienzan a decirle a Jesús: bueno, tú que eres maestro, tú que eres santo, ¿por qué te juntas con pecadores y comes con ellos? Y Jesús les relata la historia, la parábola. Vemos algo interesante. En el 7 dice que en el cielo hay fiesta, en el cielo hay gozo, en el cielo las trompetas suenan en el cielo cuando un pecador se arrepiente, se humilla a los pies de Cristo y acepta a Cristo como su Salvador y tiene su sello, que es el bautizo. Entonces hay fiesta en los cielos cuando hay un pecador arrepentido, y no solamente cuando los del mundo se arrepienten, también pasa con nosotros cuando nos enfriamos, cuando hayamos cometido pecados, cuando nos arrepentimos de corazón, porque el arrepentimiento ya no es volverlo a hacer. Si el Señor ve un arrepentimiento de corazón, Él nos perdona y nos limpia y borra el pecado, se olvida de ellos. Pero si ve un corazón que solamente lo hace por obligación, porque ya, para que Dios me perdone, Dios no nos va a perdonar, más bien el castigo va a venir. Entonces, si el Señor ve un acto de arrepentimiento de corazón en nosotros, en todas las personas, va a haber fiesta en los cielos porque un pecador se arrepintió. Ahora vamos a Juan 10:1 al 18. Vemos en Juan 10, dice: parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llaman por nombre y las sacan. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, si no hubieran de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor que da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, va a venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil.
aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es mandamiento recibí de mi Padre. Entonces vemos que Jesús siempre fue ese pastor. Jesús es la puerta. Y nosotros debemos entrar en esa puerta. Vamos a recibir, vamos a encontrar un banquete. Vamos a encontrar bendiciones y milagros. Dice que nosotros no debemos escuchar voces extrañas, sino solamente la voz que siempre hemos conocido, pero que en ocasiones no la queremos escuchar, porque nos envolvemos en las cosas del mundo y porque escuchamos la voz de Satanás. Debemos escuchar siempre la voz de Dios, porque Él es nuestro pastor. Dice que el ladrón, Satanás, vino para matar, robar y destruir. Satanás viene para eso. Satanás siempre va a querer quitarnos el gozo, la gracia del Señor, quitar esa comunión que tenemos con Dios siempre. Entonces, aquí dice que el Señor es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y eso es lo que hizo Jesús. Él dio su vida en el Calvario por todos nosotros. Y vemos algo interesante. Él también se hizo cordero. Él se hizo cordero inmolado. Vemos que antes hacían sacrificio a las ovejas, a los corderos, para la limpieza de pecados. Siempre en la Pascua o cuando tenían algún pecado. Y vemos algo interesante. Jesús murió en la Pascua, se hizo como cordero inmolado, fue sacrificado para la limpieza de los pecados. Entonces Jesús es el buen pastor que cuida siempre de sus ovejas. Nosotros fuimos comparados como las ovejas, y Jesús es nuestro pastor. Vemos que desde antes Él ya es nuestro pastor. Lo vemos en Salmos 23:1, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él está siempre pendiente de nosotros. Él calma toda tempestad, toda tribulación, si es la voluntad de Dios. Él cuida de todos. Él no tiene preferidos. Él nos ofrece la gracia, salvación, amor, perdón, limpieza y muchas cosas más. A sus ovejas les da recompensas si nosotros fuimos buenos obreros. Nos llena de bendiciones, milagros, talentos y dones. Si el Señor ve un corazón dispuesto, un corazón íntegro, que está siempre conectado con el Señor, ahí el Señor nos recompensa. El Señor nos da los dones dependiendo cómo somos nosotros, cómo es nuestra actitud. Los dones siempre van a ser guiados por el Espíritu Santo. Vemos que siempre va a estar el lobo ahí, el león que anda viendo en qué momento atacar. Vemos en 1 Pedro 5:8 que el león está ahí, listo, en cualquier momento, ver el momento indicado para atacarnos y zarandearnos, meternos esas pruebas, esas tentaciones, pero depende de nosotros si dejamos que ese león, que ese lobo entre a nuestra vida. El lobo siempre querrá atacar a las ovejas y las va a lastimar. Cuando nosotros quedamos heridos, esas heridas Dios las puede sanar, pero depende de nosotros en que nuestra herida quede una cicatriz o que se sanen por completo. Está en nosotros que queden cicatrices o que el Señor venga y las sane por completo. El lobo nos ataca porque le damos cabida por nuestros actos de carnalidad y por coger sus tentaciones, pues en él nos tenta con nuestros gustos. Si nos gusta la música, nos tenta con las músicas. Si nos gustan las películas, nos tenta con las películas. Si nos gustan los juegos, nos pone el vicio por los juegos. Y así, si nos gusta con la ropa y con todo esto, un montón de cosas, Satanás nos tenta con las cosas que a nosotros nos gustan. Cuando pecamos, cuando somos como el mundo,
Cuando caemos en las tentaciones, cuando imitamos al mundo, es cuando le damos gusto a Satanás, porque todas esas cosas las gobierna él. El vicio, la malicia, la desobediencia, la rebeldía, el orgullo, la envidia, la mentira y todos los pecados, él las gobierna. Cuando Satanás ve eso, le damos cabida a que él venga y nos ataque. Y él no viene solo, viene con problemas, angustias y con sus demonios. Y hay que recordar que cuando se va uno, al regresar vienen 7 más, pero vienen más fuertes. Eso es lo que hace el lobo. El lobo, Satanás, siempre va a querer destruirnos. Y más aún cuando estamos conectados con el Señor. Satanás siempre va a querer impedir esa conexión con el Señor, porque Dios no es el único que ve nuestra autoridad. Satanás conoce también qué tipo de autoridad tenemos, y Satanás tiembla dependiendo a nuestra autoridad. Si nuestra autoridad es muy grande, Satanás no va a querer estar con nosotros ni un minuto. Satanás ve nuestra autoridad, Satanás ve nuestras fuerzas, nuestra valentía. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de valentía. Entonces, nosotros hay que hacer crecer esa autoridad en nosotros, esa fuerza, porque Dios está dentro de nosotros y Él nos hace fuertes, más que vencedores. Satanás ve en cualquier momento para atacarnos y destruirnos. Él nos da en bandeja de oro las tentaciones, las pruebas, los problemas. Entonces, cuando nosotros oramos, leemos la Biblia y tenemos esa comunión con el Señor, Satanás siempre va a querer impedir eso, porque Satanás ve con qué tipo de fuerza tú oras. Tu oración debe de ser fuerte, tu oración debe de sentirse la administración del Espíritu Santo, porque Satanás ahí es donde más nos va a atacar, porque él ve que si nosotros oramos lo vamos a reprender y lo vamos a echar fuera. Por eso Satanás siempre nos da la pereza, la vagancia. Por eso Satanás siempre va a querer impedir que nosotros estemos en comunión con el Señor. Pero está en nosotros escuchar la voz del lobo o escuchar la voz de nuestro pastor. Ahora, el pastor. Jesús está siempre con nosotros. Vemos en Salmos 23:4. Vemos en Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor siempre va a estar con nosotros en nuestras tempestades, en nuestros valles de sombra. Solo hay que aprender a deleitarnos en Él y confiar en Él, que las bendiciones pronto llegarán, como dice en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Cuando Él ve que hayamos cumplido sus mandatos y siempre estamos en comunión y en integridad con Dios, Él nos recompensará, como dice en Génesis 12:2. Él nos bendecirá, nos multiplicará, nos engrandecerá como todas las naciones. Él se pone triste cuando ve que escuchamos la voz de Satanás, porque al escucharlo, lo servimos a Él. Al escuchar la voz de Satanás, servimos a Él. Y hay que tener presente eso. Servimos a Satanás y lo escuchamos, y caemos en la trampa que Él tiene con nosotros. Es como un regalo. La bolsa está linda, pero el interior está la perdición. Jesús dice que escuchemos su voz. Nosotros debemos entregarle nuestras cargas y problemas a Él. Miren lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor siempre está con nosotros. Él no nos va a dejar. Él es un buen pastor, siempre acompañando sus ovejas a su redil. Vemos en Mateo 21:22 que si nosotros pedimos confiando, el Señor nos va a dar. Entonces el Señor es el buen pastor que cuida de sus ovejas. En Salmos 91:1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Debemos de morar siempre debajo la sombra, debajo de la cobertura del Señor, para que el Señor sea cubriéndonos y protegiéndonos día, tarde, noche, segundo. Si nosotros no tenemos la protección del Señor,
¿Cómo el Señor nos va a proteger? El Señor nos forma un campo de fuerza, como una atmósfera. ¿Para qué sirve la atmósfera? Para que los rayos ultravioleta no entren a la tierra, ¿cierto? Así el Señor crea en nosotros una atmósfera, un campo de fuerza que es el Espíritu Santo. ¿Qué pasa si nosotros contaminamos al mundo? La atmósfera se va rompiendo poco a poco. Así pasa en nosotros. Cada vez que nos contaminamos, que nos volvemos impuros, que pecamos, vamos rompiendo esa atmósfera del Espíritu Santo y entra Satanás. Entra con problemas, tentaciones, con angustias, con problemas, con enfermedades. Entra porque vio un agujero, vio un espacio donde él puede entrar. Entonces no debemos de dejar que Satanás vea la oportunidad para que él entre. Entonces Satanás siempre va a tener la oportunidad si nosotros le damos esa oportunidad. Dios, Jesús, Él siempre se va a alegrar, y hay fiesta en los cielos cuando una persona se arrepiente y acepta a Cristo y se bautiza. Como dije, el bautismo es un sello. El bautismo es el sello que Dios nos pone para poder identificarnos que nosotros somos sus hijos fieles. Ese es el sello del bautizo. Él apenas ve que uno está perdido en el mundo, Él está atento de irlo a ayudar. Vemos en Salmos 3:3 que Él es escudo alrededor de nosotros. Y Él va a rescatarlo de esa perdición. Vemos en Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Mateo 28:20 dice que el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Sabemos que va a venir un juicio, sabemos que va a venir la segunda venida. Estemos listos y preparados para encontrarnos con ese pastor en las nubes. Pero para eso debemos estar siempre conectados, íntegros, fieles ante el Señor. Dios siempre va a mandar a personas que van a ayudarnos, que va a ayudar a que nosotros nos recuperemos. Y esas personas nos va a llevar al camino de salvación que es Cristo. Eso es ser un sembrador, un pescador de hombres. Ese es el mandato que el Señor nos dio, y de predicar el Evangelio, sembrar la semilla, predicar el Evangelio a toda criatura. Si ven que todas las enseñanzas se van conectando. Las ovejas seguían solamente con la voz del pastor. Si ellas escuchan otra voz, no la siguen. Eso es lo que hacen las ovejas. Las ovejas, como conocen la voz del pastor, van a seguir esa voz. Como las ovejas no conocen otra voz, las ovejas no van a seguir esa otra voz. Así debemos de ser nosotros. Solo escuchar la voz de Dios y seguirlo. Y no escuchar la voz del extraño, que es la del diablo. Y a veces seguimos esa voz. Y Dios se pone muy triste, porque Él siempre va a tener los brazos extendidos para nosotros. Y Él espera que vayamos corriendo hacia Él. Y cuando Él ve que vamos corriendo, Él viene, nos abraza y se regocija de amor. Pero se pone triste cuando nosotros nos desviamos del camino y escuchamos la voz de Satán. Es como el hijo pródigo. Entonces, nosotros no debemos de escuchar la voz del extraño, sino la voz de nuestro pastor, que es el Señor. Vemos en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor es el camino, es la verdad y es la vida. Él es nuestro único camino de salvación. Él es nuestro único camino lleno de calles de oro que nos va a llevar a esa vida eterna, a las bodas del Cordero. Nosotros debemos de tomar nuestra cruz y seguir al pastor. Él es la puerta. Él dio su vida por nosotros. ¿Y que nosotros le damos a Él? Debemos de darle nuestra gratitud, nuestro tiempo, nuestro momento de integridad, de comunión con el Señor, y buscar al Espíritu Santo. Entonces vamos a ver versículos que nos van a ayudar con esta enseñanza.
Vemos en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Salmos 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En Romanos 8:38 al 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Vemos en Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti. Con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. En Juan 14:16 dice: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros siempre. Ese consolador es el Espíritu Santo que va acompañándonos día y noche. En 1 Pedro 5:7: y echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y por último en Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, por cuando ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces vemos aquí que si nosotros resistimos la prueba, vencemos esas tentaciones, vamos a recibir la corona de vida. Vamos a orar. Primero voy a orar para los que estén viendo el video de enseñanza, no han aceptado a Cristo como su Salvador. Voy a hacer esta oración, y si quieren aceptar a Cristo como su Salvador y quieren que Jesús sea ese pastor que cuide de ustedes, que cuide su redil, su rebaño, su familia, repitan esta oración conmigo. Vamos a orar, entremos en esa comunión con el Señor y concentrémonos. Oremos. Señor, gracias por este día. Gracias porque tú has sido fiel conmigo, porque tú me has llenado de muchas bendiciones. En el nombre de Jesús, Señor, abro mi corazón. Haz que mi corazón sea dispuesto ante ti. En el nombre de Jesús, yo te acepto como mi único Salvador. En el nombre de Jesús, yo te acepto como mi pastor, como mi único camino, verdad y vida. Te acepto para que seas tú cuidando de mi rebaño. En el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo y hazme sentir, hazme el desear buscarte más y más y tener ese sello que es el bautizo. En el nombre de Jesús, yo me entrego por completo en tus manos. Seas tú limpiando todos mis pecados. Perdóname por todo, Señor. Tú entregaste tu vida en el Calvario por mí, para darme gracia, amor y salvación, perdón. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Si hiciste esta oración, deja en los comentarios tu nombre para poder orar por ti todos los días. Entonces vamos a orar para finalizar esta enseñanza, para que el Señor tenga el control de todo. Oremos. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, que nos sigas bendiciendo. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado una vez más en parábolas, Señor, para poder entender tu palabra. Gracias porque tú has sido ese buen pastor en nosotros, porque tú has siempre estado con nosotros día y noche, porque tú has sido ese Dios todopoderoso que acampa alrededor de nosotros como escudo. Gracias, Padre, porque tú eres esa puerta, porque tú entregaste tu vida para nosotros. En nombre de Jesús, limpia nuestros pecados. Quita todo pecado, Señor, toda transgresión, y límpianos y haznos más blancos como la nieve. Que hoy sea un día muy bendecido, y todos los días hasta que tú vengas también.
prospéranos, cuida a nuestras familias y en el nombre de Jesús reprendemos toda acechanza del enemigo, toda atadura del enemigo, porque tú nos has hecho libres. En esa cruz nos hiciste libres y más que vencedores. Gracias Padre bendito por todo, que tu Espíritu Santo sea transformándonos, cambiándonos, limpiándonos, sanándonos y restaurándonos. Te lo pido Padre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces el juego de preguntas que tenemos, como siempre. La primera pregunta dice: ¿quiénes eran los maestros de la ley? La segunda pregunta: ¿cuál era el labor de Jesús como pastor? Tercera pregunta: ¿qué deberíamos hacer si nos perdemos en el mundo? Cuarta pregunta: según la enseñanza de esta historia, ¿a qué vino Jesús a la tierra? Entonces, muy bien, que Dios los bendiga, que el Señor siempre sea con ustedes, que el Espíritu Santo haga morada en ustedes. Recuerden que Dios nos ama, nosotros somos sus hijos. De TV, bendiciones, que Dios los bendiga. Este a los pecadores recibe, y con ellos come. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas, y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la haya? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento.